Muy buenas noches. El de hoy ha sido un día histórico para Colombia, porque por fin nos acercamos al momento de la paz, después de 50 años de guerra. El señor fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, es una de las personas que será definitiva en el cumplimiento de los acuerdos que se anunciaron hoy en La Habana. ¿Por qué? Señor fiscal, brevemente, para contextualizar, ¿en qué consistieron los acuerdos de La Habana hoy? Mire, en primer lugar, que se cumplen los estándares internacionales de Sistema Interamericano de Corte Penal Internacional, de que tiene que existir investigación frente a las más graves violaciones a los derechos humanos y tiene que existir un tribunal que imponga sanciones por los delitos de competencia de la Corte Penal Internacional. Lo fundamental de hoy es que se cumplieron dos pilares básicos del derecho internacional de los derechos humanos, dos obligaciones básicas que surgen de los tratados internacionales, como es el deber de investigar y el deber de sancionar. Esto es un giro muy importante porque inicialmente las FARC quisieron construir un proceso de paz, de justicia transicional muy cercano al modelo sudafricano, que estaba fundamentado exclusivamente o como pilar central en comisiones de la verdad y en amnistías, y aquí se llegó a un modelo que implica investigación, sanción para las más graves violaciones a los derechos humanos y también un elemento claro que quedó hoy fijado, que no podrán existir ni amnistías ni indultos por delitos de competencia de la Corte Penal Internacional. Es decir, delitos de lesa humanidad. No puede existir amnistía ni indulto por delitos de lesa humanidad, o sea que aquí se van a combinar modelos de investigación y sanción que lo tendrá este tribunal especial que se va a crear, y además amnistías, pero amnistías para los delitos de rebelión y los delitos típicamente conexos con el delito de rebelión, como el porte ilegal de armas, otro tipo de figuras que son las tradicionalmente aceptadas como conexas a la rebelión. ¿El narcotráfico es delito conexo? Sí, señor. El delito de narcotráfico jurídicamente puede ser un delito conexo con el delito de rebelión cuando es un instrumento para la lucha armada, cuando es un instrumento de la insurgencia para cambiar el modelo de Estado, que es lo que caracteriza un delito político, un delito de rebelión. Entonces, si se demuestra una conexidad, una instrumentalidad entre el narcotráfico y el delito de rebelión, es posible amnistiar el narcotráfico, pero siempre sobre la base de amnistías condicionadas. Ahora, señor fiscal, el aspecto más importante que se reveló hoy en La Habana al divulgarse los acuerdos es que se crea una jurisdicción especial para la paz. ¿Por qué? Porque debe existir un gran tribunal que juzgue e imponga las sanciones a todos los actores del conflicto. Entonces, va a ser una gran jurisdicción que no solamente va a juzgar a la insurgencia, no solamente a las FARC, al Ejército de Liberación Nacional si entran en justicia transicional, sino también a los miembros de la fuerza pública que han cometido graves violaciones a los derechos humanos y a otras personas que, sin ser propiamente combatientes o actores del conflicto, pudieron ser favorecedores del paramilitarismo. Hay muchos políticos que favorecieron el paramilitarismo, muchos empresarios que en algunas regiones favorecieron el paramilitarismo. Entonces es una gran jurisdicción que tiene una especie de fuero de atracción. Es decir, va a tener la gran carga, la gran responsabilidad histórica del juzgamiento de todas las graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado colombiano, salvo lo que ya se investigó y juzgó en Justicia y Paz con el paramilitarismo. ¿Y por qué razón se crea ese Tribunal de Paz especial y no se acude a la actual jurisprudencia nuestra? Porque teníamos que buscar un modelo distinto, un modelo que no correspondiera al modelo de investigación tradicional del derecho penal, que es un modelo acusatorio que estamos ensayando en Colombia desde hace 10 años con las categorías tradicionales, sino un modelo propio para la justicia transicional. ¿Por qué? Porque estas investigaciones masivas a los derechos humanos tienen unas características supremamente específicas, tienen unas diferencias muy cualificadas frente a la criminalidad ordinaria.
porque aquí en primer lugar se investigan organizaciones. Sí. Además de investigar organizaciones, hay que establecer si las graves violaciones son violaciones sistemáticas o ataques generalizados. Es decir, es necesario, no es posible investigar caso a caso, sino aquí hay que, además de las conductas individuales, investigar contextos, y los contextos más importantes es el tema de la sistematicidad o ataque generalizado a la población civil, que es uno de los elementos básicos de los delitos de lesa humanidad. Ahora, señor fiscal, usted dice que el Tribunal de Paz será el que juzgue, investigue y sancione a los guerrilleros y a los militares. ¿A usted le parece bien unificar para juzgar a guerrilleros y a militares? La Constitución ya establece que los militares pueden entrar en justicia transicional. Creo que es pero pregunto, mejor dicho, como el tribunal investiga, juzga y sentencia en 2 instancias, supongo. Sí. Ok. ¿Por qué se le da igual tratamiento en la investigación, juzgamiento y sentencia a guerrilleros y militares? El tratamiento va a ser en cuanto a la competencia, en cuanto que va a ser la jurisdicción de paz la que va a conocer todos los hechos del conflicto. Pero ya en el momento de investigación y juzgamiento de militares frente a ese tribunal pueden existir diferencias en los modelos procesales. Es decir, será un gran tribunal, una gran jurisdicción, pero el modelo de investigación y juzgamiento de los insurgentes puede ser distinto al modelo de juzgamiento dentro del tribunal. Las estructuras procesales para militares pueden ser distintas a los de la insurgencia, y eso lo tendrá que determinar el Congreso. Es decir, podría haber una sala distinta para juzgar a militares y para que no sean, digamos, sujetos igualitarios militares y guerrilleros. Desde luego, yo creo que lo más conveniente para el país es que existan salas distintas, una sala para la insurgencia, una sala distinta para los miembros de la fuerza pública, porque además las estructuras de imputación y el tipo de sanciones pueden ser diferentes. Es importante que lo haga toda esta gran jurisdicción, porque estamos hablando de hechos que tienen interrelación. Nosotros no podemos interpretar los hechos y las graves violaciones a los derechos humanos que han cometido los miembros de la fuerza pública sin entender en general el conflicto armado, sin entender la dinámica y la lógica de las FARC. No podemos, por ejemplo, entender la colaboración que le prestaron miembros de la fuerza pública a sectores del paramilitarismo sin entender el fenómeno del paramilitarismo. Entonces, es imposible separarlos. Entonces, si bien pueden tener estructuras de juzgamiento distintas, las lógicas y las dinámicas de la guerra tienen que investigarse en contextos. Esto no puede hacerse individualmente. De ahí la importancia de que sean salas especializadas, pero al final existirá un gran tribunal de cierre que será el tribunal que unifique, que le dé coherencia a todo el sistema. Pero entonces, señor fiscal, de acuerdo con su opinión, no habrá impunidad en el juzgamiento ni a guerrilleros ni a militares responsables. Esa yo creo que es la gran noticia en el día de hoy. No solamente el hecho de haber consolidado un modelo de justicia transicional en Colombia en materia penal, sino que la gran noticia es que es justicia transicional sin impunidad. Es un modelo de justicia cumpliendo estándares internacionales. Es un modelo que cumple con los pilares básicos y las obligaciones centrales que surgen para Colombia con respecto a los tratados internacionales, como es la obligación de investigar, que el eje central va a ser la Fiscalía, con unas características especiales, y el deber de sancionar, que lo va a hacer un tribunal que es de jueces, que imponen y califican los hechos, adecúan las conductas de acuerdo a las tipificaciones del derecho penal internacional y el derecho interno. ¿Y quién va a juzgar y a sancionar a los autores de delitos de lesa humanidad? Aquí es un modelo interesante, porque el eje central de la investigación lo tiene la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía presentará unos grandes informes,
pero esos informes son informes de contexto, descriptivos de las graves violaciones a los derechos humanos. Nosotros tenemos identificados básicamente 6 grandes situaciones de violaciones masivas a los derechos humanos por parte de las FARC: violaciones al VIH, secuestro, reclutamiento de menores, violencia, y nosotros como Fiscalía le entregamos al tribunal un informe donde describimos judicialmente el conflicto, las situaciones de desplazamiento con las pruebas, con los elementos probatorios que tengamos, pero la Fiscalía no hará ninguna calificación. Nosotros hacemos una descripción naturalista, escueta de hechos, obviamente muy bien elaborada, con sustento probatorio, y se lo enviamos a la jurisdicción, y esa jurisdicción es el tribunal quien finalmente calificará si los hechos que describimos nosotros son o no delitos de lesa humanidad, o si son o crímenes de guerra, y el tipo de sanciones a imponer. Y a ver, señor fiscal, ¿quiénes integran el Tribunal de Paz o integrarán el Tribunal de Paz? Es algo que tiene que definir la ley. Estos son temas que tiene que definir el Congreso. Tiene que crear la ley. Claro, el tribunal tiene que ser creado por ley. Precisamente no por facultades extras. Es que ese es el debate en este momento, de que el presidente ahora presentó un acto legislativo que tiene 2 elementos básicos, que es agilizar los procedimientos en reforma legal y en reforma constitucional, de tal forma que podamos hacer reformas constitucionales en 3 o 4 meses, sí. Reformas legales muy rápidas para desarrollar todo este tipo de marco y unas facultades al presidente. Pero yo creo que el proyecto de acto legislativo que presentó el Congreso se quedó corto. El presidente del Congreso se quedó corto. Le hacen falta más facultades al presidente. Pero digo, el tribunal lo va a crear la ley. La ley. Es decir, no la ley que da facultades extras. Es que en este momento, como está el proyecto de acto legislativo del gobierno y como está en la normativa actual, le corresponderá al Congreso de la República crear el tribunal. ¿Quiénes integrarán el tribunal? Y es una decisión política del Congreso. El Congreso dirá cuál es el número de magistrados del tribunal, porque además es un tribunal mixto. Aquí hay unas experiencias internacionales muy interesantes de que es mixto porque hay jueces nacionales y jueces internacionales, que es una experiencia que se tuvo en el Tribunal Penal para Antigua Yugoslavia, el tribunal interno, porque existieron 2 tribunales, uno internacional en La Haya y uno interno, pero mixto. Yo entendía que en el Tribunal de Paz inicial solamente eran colombianos. No, abrieron la posibilidad de que fuera mixto, con jueces extranjeros. Sí. La ley determinará cuántos son los jueces, qué requisitos son esos jueces, cómo se escogen esos jueces. Le corresponderá al Congreso, pero en este momento creo que ojalá el Congreso de la República diera un paso más y creara la posibilidad de darle facultades extraordinarias al presidente para este tipo de cosas. Ahora, señor fiscal, ¿su periodo cuándo termina? Termino el 28 de marzo del año entrante. El presidente dijo hoy que el plazo máximo es el 23 de marzo. Plazo máximo, límite, para firmar la paz o para decir no habrá paz. Lo dijo clarísimamente y eso lo aceptaron las FARC. Las FARC dijeron estamos listas para firmar mañana si quieren. 23 de marzo. Lo cual quiere decir que usted será fiscal general de la Nación, el que tenga a sus espaldas todo el desarrollo del acuerdo que hoy en La Habana. Sí, es una feliz coincidencia de que voy a terminar mi periodo y va a coincidir con los acuerdos de paz. Creo que si me pregunta, me hiciera la pregunta de cómo defino mi administración como fiscal, yo diría que he sido el fiscal de la paz, que todo ha estado centrado en reorganizar la Fiscalía General de la Nación para este momento de la justicia transicional. Ahora, pregunta final, señor fiscal, para que le responda, por favor, después de comerciales. ¿Usted qué hizo hoy como consecuencia de los acuerdos anunciados en La Habana? ¿Qué medidas tomó? En un momento. Señor fiscal, ¿qué medidas tomó usted hoy como consecuencia de los acuerdos de La Habana? Los acuerdos de La Habana no son solamente hechos políticos, son hechos jurídicos. Tienen una fuerza normativa, van a formar parte del derecho interno colombiano, o sea, obligan estos acuerdos en cierta medida a todas las autoridades del Estado. Por esa razón,
ya conociendo cuáles son las fórmulas y los elementos centrales de justicia transicional pactados, pues mi deber es ajustar, acoplar las decisiones de la Fiscalía General de la Nación a lo que será el nuevo modelo. Por esa razón impartí órdenes de que se suspendan las imputaciones que se tenían programadas contra la cúpula y el secretariado de las FARC por graves violaciones a los derechos humanos. Bueno, señor fiscal, muchísimas gracias por su presencia, la aceptación de la invitación que le hicimos. Y la pregunta para nuestros televidentes, ¿ustedes ven ya el comienzo de la paz en Colombia luego de los acuerdos que hubo hoy en Cuba? Los resultados del sondeo saldrán al final de la emisión. Señor fiscal, muchas gracias. Muy buenas noches. Vienen las noticias del día y estamos llenos de noticias en la emisión central del Noticiero CB.